nosotros estamos ya celebrando la Navidad, el Adviento, el venido de Jesús. Y por eso mismo vamos a estar hablando en las próximas semanas sobre cómo se vive esta fiesta y cómo nosotros debemos celebrarla. Pero yo creo que efectivamente Navidad es una fecha mágica. No voy a decir, pero pastor, esa es una expresión poco canuta, ¿cierto? Pero piensen conmigo, nosotros todos nacimos en un contexto en el cual, al celebrar la Navidad en ese periodo, hay un montón de canciones, de películas. Yo me acuerdo cuando niño era muy rico ese momento, las semanas previas a la Navidad. Uno veía todas esas películas. A mí todavía me encanta ver películas de Navidad, porque recrea esa mística, ese ambiente, ¿no es cierto? Todos hemos soñado a ser mi pobre angelito alguna vez, ¿cierto? Nos hemos encantado con esas historias románticas de Navidad, esos reencuentros, las peleas familiares que terminan con una cena donde todos se hacen las paces. Entonces hay toda una mística ahí sobre el clima, las películas, las comidas. Y claro, cuando chico también había la mística de que en Navidad uno gana ropa nueva, ¿cierto? Que la ropa de ir a la iglesia el año entrante. En Navidad uno gana juguetes, regalos. Entonces había mucha expectativa de que llegara Navidad, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que voy a recibir en esta Navidad? Y por lo tanto esa expectativa de niñez, claramente cuando uno es adulto se da cuenta de que es uno mismo que tiene que comprar sus regalos y que no son tan baratos. Y por lo tanto un poco de la mística cambia, pero igual permanece esa expectativa de un ambiente de alegría y comida, obviamente. Yo creo que cuando crecemos, nuestras expectativas están más en la comida que en los regalos. Pero de cualquier forma, nuestra expectativa existe. Correcta o incorrecta, ella está ahí. Y la pregunta es, ¿por qué nuestras expectativas, por qué tenemos eso como sociedad, aunque muchos de nosotros no sean cristianos? ¿Por qué una sociedad no cristiana tiene esa mística por la Navidad? ¿Por qué una fecha tan especial del cristianismo se ha convertido en una fecha tan mágica para gente no cristiana? Y es un tema, yo creo que es interesante porque queda un poco del sentir, del verdadero sentido de la Navidad en la cultura, pero que no han logrado transferir esto en algo verdadero. Y es deber nuestro de la iglesia de primeramente entender qué es lo que es el cristianismo, qué es lo que es la Navidad, para así poder efectivamente experimentarlo con todos los colores. Y yo creo que eso es lo que falta. Podemos limitar mucho la Navidad a una cosa muy chica, muy limitada, cuando es mucho mejor. Fíjate que la Biblia explica cuáles deben ser nuestras expectativas cuando regresamos al Antiguo Testamento y encontramos ahí muchas profecías que apuntan hacia Jesús. Dentro de esas muchas profecías hay un profeta en especial llamado Isaías. Isaías era hijo de Amós, pero era un Amós con Z, era otro Amós, no era el Amós con S del Evangelio, el profeta que estaba un poquito después, era más o menos contemporáneo. Isaías habló mucho sobre ese rey venidero. Aquí estamos hablando de un otro nivel de expectativa, no de un regalo cualquiera. Aquí estamos hablando de la vida real, en el cual el mundo de la época, dominado por naciones impías, paganas, el mundo de los judíos, y también ya viviendo un momento crítico en el cual el reino de Israel se había dividido en dos. 10 tribus para el norte, 2 para el sur. Habían pasado 200 años de esta división y los del norte se fueron para el norte, porque efectivamente lo que pasó fue que la gente del norte rompió con Dios, hicieron sus propios altares, sus propios sacerdotes, hicieron su propio cuento y se alejaron de Dios, y como consecuencia fueron dispersados. Vino el imperio asirio y los llevó. Esa época en la que el texto de hoy día va a hablar es donde el imperio asirio estaba en el vecino del norte y el vecino del sur estaba
obviamente con todo el miedo del mundo, porque un imperio gigante ya vino, ya destrozó 10 de las tribus de Israel, y nosotros estamos aquí al lado. Somos el siguiente país en la fila. Ellos han venido destruyendo todo el mundo y han llegado acá. El rey en ese entonces se llamaba Acaz, impío, pero impío. Él había incluso sacrificado a sus hijos en adoración a un dios pagano, así de impío. Pero era el rey de Judá. El rey, como hemos visto las últimas semanas, era una especie también de pastor de la nación, líder espiritual de la nación. Entonces tenemos un líder espiritual que estaba a ese nivel de corrupción. ¿Qué esperar del resto? Entonces el profeta Isaías es levantado aquí y le habla duro al rey, pero le habla para que el rey se arrepienta, pero también le da al rey esperanza, mostrando, mira, Jehová va a cumplir su pacto y transformar Israel o Judá en una gran nación por medio de un redentor. Confíe en ese redentor, no confíe en los acuerdos políticos con otras naciones para que te libre de Asiria. Confíe en Dios, confíe en Jehová. No confíe en tus arreglos militares o diplomáticos como intento de salvarse. Pero Acaz, como buen porfiado, dijo, no, eso me lo arreglo yo. Y no le hizo caso. Pero mira la profecía que tenemos acá. Vamos a leer el capítulo 11, pero en los capítulos en Isaías, ahí ya desde los capítulos 4, capítulo 7, capítulo 9, él va a hablar textos como hemos leído acá, que van a nacer un niño y su nombre será maravilloso, consejero. La Virgen concebirá, vendrá un niño. Esa profecía de que iba a venir alguien de la tribu de Judá para salvar, no solamente a la tribu de Judá, pero para traer un orden cósmico global. No era para resolver un problema puntual, pero para resolver nuestro problema. ¿De qué estamos hablando acá? Esa expectativa de Dios, que Dios dio al pueblo, era la expectativa que hace el cuerpo de la Navidad. ¿Qué es lo que es la Navidad? ¿Qué esperamos de la Navidad? La Navidad se trata del cumplimiento de la expectativa de lo que Dios estaba diciendo ya 600 años antes del nacimiento de Cristo, 600 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Usted se acuerda de algo que pasó 600 años atrás? O sea, a menos que nos haya contado porque no estábamos ahí, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Con esa antigüedad, y hay obviamente textos más antiguos que este, pero específicamente este, dando al pueblo, mira, confíen en mí, generen ese nivel de expectativa. Y ese nivel de expectativa claramente se consumó ahí en la llegada de Jesús. Pero, ¿de qué está hablando aquí? Veamos conmigo ese texto. Ahí el capítulo 11 de Isaías dice lo siguiente: del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. ¿Qué quiere decir Isaías con eso? Isaías quiere decir que claramente el rey que va a venir para traer orden a todo ese caos, no solamente de Judá, sino que del mundo, vendrá de la descendencia de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿Te conoce Isaí? Isaí, también conocido como papá de David. Aquí obviamente en un lenguaje profético, poético, él utiliza ese recurso para mostrar que desde la familia de David vendrá este rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante eso? Eso es importante porque todas las profecías, ojo con eso, todas las profecías apuntan a que el verdadero Salvador sería un descendiente de David. ¿Por qué? Porque Dios prometió a David que él tendría un descendiente que se sentaría en el trono y gobernaría para siempre. ¿Cómo es imposible que un hombre viva para siempre, un hombre común y corriente como nosotros, viva para siempre? Claramente estaba haciendo una referencia a que ese descendiente de David sería este ser divino humano que gobernaría para siempre. En otras palabras, al decir que era un retoño o de la descendencia de David, claramente apunta a este pacto. Por lo tanto, muchos salvadores podrían surgir. Salvadores temporales, gente que cumplía su rol, gente que, ¿no es cierto?, colaboraba de cierta manera con ayudar al pueblo. Pero lo que Dios está hablando aquí, el verdadero, el definitivo, el final, vendrá y será un descendiente de David. Claramente aquí la idea de tronco también no puede ser desconsiderada, porque uno dice, ¿pero qué dice del tronco de Isaí? Brotará un retoño. La idea es que hay un árbol, todos familiarizados con un árbol, ¿cierto? Un árbol, se cortó el árbol. ¿Producto de qué? Producto de la destrucción. El tronco, el árbol, ¿era qué? Era la familia de David, la genealogía.
Por eso utilizamos árbol genealógico. Se cortó este árbol. Es decir, esta familia fue casi aniquilada, pero no murió completamente porque quedó la base. Solamente el pilar cortado. Pero de ahí va a brotar un retoño. Y esa expresión es muy importante, porque ¿cómo nace Jesús? Humildemente. Frágil. Y ese juego del lenguaje es importante porque el ser más poderoso del mundo va a surgir humildemente. Porque Dios no necesita de los poderes del mundo para mostrar su valor y su gloria. Pero va a surgir de ahí un retoño. Lo que era aquí para Acaz una exhortación diciendo, porque esa familia de Isaí era el rey, él era su familia. Lo que el profeta estaba diciendo es que, mira, rey, su familia va a ser prácticamente aniquilada. No te va a quedar casi descendiente alguno. Pero todavía no va a ser destruida. Dios va a hacer con que un remanescente quede. Y de ese remanescente va a surgir uno. Humildemente. Y ese será como el renuevo de la esperanza. Ahora usted va a decir ya, ¿qué significa eso para nosotros? ¿De qué eso me sirve hoy día? Porque yo no soy pariente de David. Yo no tengo ningún vínculo familiar con él. ¿De qué me sirve entender que el retoño sirve de que el hecho de que sea David el Redentor, o el descendiente de David, o el hijo de David, como Jesús se presentó, implica que ese Salvador también es Salvador para mí y para ti. Te incluye en este plan. Porque cuando Dios promete a David un descendiente que iba a gobernar, era para resolver el problema no solamente de David o de su descendencia o de su pueblo, sino que de todo el pueblo. Había aquí un pacto en el cual nos incluye. El hecho de que se refiere aquí al rey verdadero significa que ese es el rey verdadero que te sirve a ti y a mí, que te salva. Entonces esa profecía no era solamente para acá, sino que para nosotros. El hecho de que sea de David hace referencia a una profecía anterior que no se incluye. Estamos ahí en la nómina de los contemplados. Por eso esa profecía también es relevante. Por eso que la expectativa de un rey verdadero implica que si es verdadero por el hecho de que a mí me sirve y a mí me salva, a mí me gobierna. No es para resolver un problema puntual, sino que un problema de todos nosotros. Pero no solamente eso, ese rey tenía que ser capaz para que pudiera entregar. Y mira lo que dice la profecía: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. En él se deleitará en el temor del Señor. Básicamente lo que el profeta está mostrando aquí en esos versículos es que este rey venidero que estamos esperando, la expectativa de la Navidad, es alguien claramente capaz de salvar. ¿Capaz por qué? Porque el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y dice ahí que ese descendiente será calificado para realizar toda esa obra. Y una capacidad que es absoluta, completa, plena, total. Seguramente usted ya contrató a un profesional para hacer una obra y a la mitad del trabajo usted se dio cuenta que el profesional no era tan profesional así. Y como que no tenía tanto el dedo para el piano, ¿cierto? Y como que hizo un arreglín y dejó peor que estaba antes. A nadie ha pasado eso, ¿cierto? Nunca. De repente usted llamó a un contacto de un amigo, un compañero, y que de repente te dejó ahí todo más chueco de lo que estaba antes, ¿no? Nada más frustrante que una persona que está en el cargo y es incapaz de ejecutar lo que debe ser ejecutado. O como un delantero que no es bueno para hacer goles, ¿cierto? O sea, ¿para qué? Aquí vemos a una profecía de uno que iba a venir e iba a ser capaz. Y es interesante porque los reyes anteriores, ellos como no fueron capaces de librar al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no eran el rey, el final, el Mesías definitivo. Aquí vemos uno que va a surgir y va a ser capo, va a ser seco, va a ser lo más habiloso, porque el Espíritu vendrá sobre él y vendrá el Espíritu del Señor, la plenitud de la presencia, el poder de Dios sobre él, mostrando que la fortaleza para resolver las cosas no es una fortaleza humana, no es un loco
con Putin, inteligente, manejado, con contactos. No, era un loco que viene con autoridad y poder de Dios. Y él muestra su poder aquí, su capacidad, en tres palabras que unidas dan ahí claramente la idea, tres conjuntos de palabras que claramente dan la idea de una completa capacidad. Primeramente, sabiduría y entendimiento, que a veces se confunde, pero la idea aquí es que él va a tener la habilidad para cumplir todo lo que debe hacer. Entrega completamente la pequeña, tiene discernimiento, sabe cómo funciona. También dice consejo y de poder, capacidad básicamente de llevar el plan adelante. Porque una cosa es querer, otra cosa es poder hacerlo. Una cosa es entrar en la cancha y querer dar vuelta con todos y llegar al gol. Otra cosa es poder hacerlo. Tener la capacidad, no solamente mental, pero pasa con los años en que uno tiene las habilidades, pero el cuerpo ya no tiene la misma fuerza y no logra llegar al mismo resultado. Aquí vemos uno que tiene no solamente el conocimiento, pero la capacidad para ejecutar y entregar el trabajo. También conocimiento y temor del Señor. Acá es interesante porque vamos a ver que todo ese conocimiento, toda esa capacidad se doblega ¿a qué? A cumplir la voluntad de Dios. Totalmente lo contrario con los reyes. El contexto aquí es de un contraste entre los reyes de Israel y de Judá, que fueron pecadores, que fueron necios, que fueron indulgentes, incapaces, con este rey que va a ser lleno del poder del Señor, sabio, poderoso, que va a entregar 100%. Entonces, la idea es que la gente depositara sus esperanzas y sus expectativas en quien, en este que puede resolver el problema. Ahora, todo eso se doblega que Él lo hace en el temor del Señor. Y al final vemos ahí que se cierra esa descripción con ese versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. Su gloria será hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Eso significa que esta obra maravillosa que este rey capaz vino a ejecutar contrasta también con nuestro deseo humano y carnal de salvarnos a nosotros mismos, de arreglar los problemas en nuestras familias, con nuestras propias fuerzas, de pensar que con un sueldo mayor voy a tener más seguridad, de pensar que cuando tengo una pareja tal por cual voy a ser así, de pensar que cuando mi familia logre tal cosa va a ser diferente, de pensar que cuando cambie de casa, cuando cambie de trabajo, cuando cambie de ciudad, cuando cambie de vida las cosas van a mejorar, de pensar que cuando yo ya no tenga esta enfermedad o cuando ya no tenga esto, cuando me pase eso, otro en mi vida va a ser diferente. No, hermano, no va. El único que es capaz de provocar una transformación profunda, verdadera, significativa y real en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas y en el mundo es Jesucristo. No hay marcha que cambie el mundo. No hay cambio político que cambie el mundo. No hay esquema y estructura económica que cambie el mundo. El único capaz de cambiar el mundo es Jesucristo. Y si usted espera en cualquier otra cosa que no sea Jesús, usted ha perdido el timing, la comprensión, la idea de la Navidad. Y está como acá depositando sus esperanzas en ti mismo y en la humanidad y no en el verdadero rey que viene para poner orden sobre todo. Eso es lo que está hablando acá. Solo Él es capaz, solo este rey divinamente capacitado es capaz de poner orden al mundo. En tu mundo, en nuestro mundo. En ese mundo de las páginas policiales donde vemos la criminalidad y uno piensa, hay que cambiar, hay que hacer esto. Aquí vemos, el único capaz es este. ¿Cómo será? Bueno, ahí vamos a ir. Porque este rey no solamente es capaz, pero también es justo. Y seguramente a todos nosotros nos arde, nos duelen las injusticias en las cuales nosotros vivimos todos los días. Y dice que no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y matará a los malvados con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Ese rey absolutamente justo es la manifestación de su poder, y esa manifestación del poder de este rey venidero de Jesucristo
se muestra por dos cosas: justicia y paz. Todos queremos un mundo con justicia y paz. ¿Amén? Usted no. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere un mundo justo y pacífico? Ese es nuestro sueño. Lo que nos duele, lo que nos acongoja es eso, de que no hay justicia, no hay paz. El rey venidero vino para traer justicia y paz, de verdad, no de cartón, de verdad. No por 1 año, 2 años, eternamente. Aquí vemos ese primer aspecto, justicia. Cómo Él viene a traer justicia. No como nosotros juzgamos, porque va a decir, no va a juzgar según apariencia. Apariencia puede dar para mucho, porque la apariencia puede parecer bueno para uno y malo para otro. Aquí Él va a decir, su poder de justicia y su mirada va a ser lo más objetivo posible. No va a juzgar según apariencia y ni según lo que digan las personas. ¿Quién hace eso? ¿Quién juzga por apariencia? Nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de algunas semanas atrás donde Dios utilizó esta expresión? Cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos. Samuel, profetazo, pero profeta nivel 1, ¿cierto? De todos los rangos ahí de autoridad, él estaba en el primer rango. Después de Moisés, ahí en ese nivel. Así con Dios. Lo escuchaba, Dios le hablaba directamente. Si había un hombre santo en Israel, era Samuel. Y llega Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí. Dios dijo, uno de sus hijos va a ser mi rey. Él llegó y vio al primero, grandote, poderoso, ¿sí? Fuerte. Dijo, ese es. Y ya iba así con... Y el Señor, no es ese. No juzgue según su apariencia. Porque el hombre ve lo externo, pero el Señor ve el corazón. Ese rey justo no juzgará según apariencia, sino que tendrá un juicio totalmente imparcial. Dijo que, sino que juzgará con justicia a los necesitados para dar un fallo justo en favor de los pobres. Mira qué hermoso. La nación estaba acongojada por las inmensas injusticias sociales que ellos vivían en aquella época. No como hoy día, donde todos estamos bien, pero en aquella época ellos sufrían mucho. Y el sufrimiento era que si gana la nación vecina, ellos no simplemente van a venir acá y van a poner un impuesto. Ellos van a matar todos. Van a llevar nuestros animales, van a violar nuestras mujeres, van a matar a nuestros hijos, nos van a condenar. Entonces el temor social del enemigo, junto con el temor de las injusticias contra sus propios conciudadanos, porque era gente que era de su propio pueblo y que estaba explotando, y uno dice, ¿quién me va a librar de toda esa situación? Ellos clamaban al Señor y el Señor dijo, yo voy a librar a ese pueblo que está oprimido. Este será el Salvador. Por eso que cuando Cristo predica, Él se usa de esa profecía de Isaías que está más adelante, donde Él vendrá para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y no es casualidad que Jesucristo haya hecho todos esos milagros, multiplicado panes, alimentado a la gente, porque eran señales de esa justicia que Él va a traer. Y es interesante porque ese rey justo, es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. La justicia absoluta, la solución plena de los problemas. El problema es que nosotros depositamos nuestra esperanza en otros salvadores y no en el verdadero Salvador capaz y justo. Depositamos nuestra esperanza en un falso Salvador incapaz e injusto, pero que nos parece bonito. Y muchas veces nos quedamos así. Usted prefiere un rey verdadero, capaz y justo que vendrá futuramente, o usted prefiere un rey falso, incapaz e injusto, pero que está disponible ahora. La disponibilidad. Ay, no, pero eso está acá, ¿cierto? Eso está acá. No tengo que esperar. Así como hacemos con las compras, ¿no es cierto? Usted puede comprar algo de menor calidad, pero ya está aquí, disponible. El otro tiene que esperar el despacho. No, si son 5 a 10 días para el despacho, en 30 días llegará a tu casa. No, si yo quisiera ahora. Y por ese agobio mucha gente se casa con salvadores injustos, con soluciones incompletas. ¿Y qué miseria de expectativa podemos alimentar si aquellos que nos debieran salvar son aquellos mismos que nos aprisionan? Eso es lo que Dios está hablando acá. Esa
justicia será implantada. ¿Y cómo nosotros imaginamos que la justicia se impone? Contra los malvados. Ellos tienen poder económico, poder político. ¿Cómo se les va a imponer? El deseo de nuestro corazón: Señor, rómpales el cráneo con todo. Venga sobre estos malvados con un ejército y los mutile con espadas y los destruya. Quemen sus casas, quemen sus palacios, porque ellos son malos, son injustos. Destrucción física y poder físico contra los malvados. ¿Qué es lo que Dios dice? Él va a venir y los va a matar. ¿Cómo? Con el poder de su palabra. ¿What? ¿Cómo? ¿Con el poder de su palabra? Eso significa dos cosas. Una, Él es tan poderoso que no necesita de una espada. Porque aquel que creó el mundo por el poder de su palabra, trae orden al mundo por el poder de su palabra, de tan poderoso que es. Pero en segundo lugar, ¿qué significa? Cristo vino, Cristo nació, ¿y dónde estaban los ejércitos? Para acompañar al rey, para derrotar Roma. Pedro en algún momento dijo: Señor, tenemos aquí 2 espadas. Vamos a avanzar contra los romanos ahora, Señor, ¿o cuándo? Y el Señor dijo: guarda sus espadas, Pedro, tengo un plan mejor. Cuando Jesús estaba con Pilato, y Jesús dijo: no, si yo soy el más de arriba. Y él dijo: ya, ¿y cómo sabemos? Él dijo: si yo quisiera, tendría aquí miles de soldados angelicales luchando por mí. Pero yo estoy luchando otra batalla y tú no la entiendes. De eso está hablando. ¿Cómo es que Cristo trae su justicia al mundo? Por medio de su palabra. ¿Qué palabra? Esa palabra aquí, hermanos. El instrumento de justicia al mundo. La verdad de Dios es el instrumento por el cual la justicia llega a los corazones de las gentes. Que trae tanto salvación como condenación. Salvación para los que se arrepienten, pero por condenación para los injustos. Y eso es lo que debemos entender. El medio por el cual Cristo establece su justicia no es por medio de la violencia física, militar y social. Es por medio del poder absoluto de su palabra. Y es en eso que tenemos que confiar. Ese rey justo vendrá a traer plena justicia, pero por medio de su palabra. Y es interesante porque ese rey justo viene a traer justicia y viene a traer paz. Ese rey que viene a traer la perfección plena. Aquí esa descripción, mira cómo es fantástico. Dice: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntos, y el león comería paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No habrá ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren los mares. Este es el segundo logro de este rey: paz absoluta. Uno lee eso y dice: pero ni Narnia fue tan mítico como es. O sea, que ni se logró tanta ficción, ¿cierto? Porque uno lee, parece un poco de esas revistas de Testigos de Jehová que tiene ese, ¿cierto? El paraíso. ¿Qué es lo que está describiendo acá? El mundo sin pecado, el mundo sin maldad. La consecuencia del fin de la injusticia penetra todos los niveles de la creación, entrando en la relación de los animales con los humanos. Y mira cómo pues pone acá los animales grandes y pequeños, opuestos. Las víboras, los niños jugando con las víboras. Imagínense el Bauti ahí metiendo la mano en el nido de la víbora. El Nacho ahí, los dos ahí jugando. Un niño los conducirá. Imagínense, qué absurdo, qué peligro. Lo que quiere decir es que ya no habrá peligro, porque la paz será tan absoluta. Y entendamos, hermanos, obviamente que está hablando en esa profecía con términos también poéticos, para que entendamos el significado
práctico, humano, concreto. El rey venidero vendrá a instaurar un orden definitivo, total, pleno. Eso es lo que debemos esperar. Eso es lo que viene. No es un sueño mítico, no es una esperanza vacía, no es una utopía que, ¡ay, qué bueno sería así! No, eso es una profecía, hermanos. ¿Qué significa que sea una profecía? Significa que eso se cumplirá. Y tanto eso se cumplirá como parte de esta profecía ya se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el niño prometido ya vino, ¿no? ¿O no? Ya vino. O sea, eso está en cumplimiento. Jesús cuando fue, dijo, yo voy a preparar ¿qué? Lugar. Eso estaba preparando Jesús. Eso es lo que debemos esperar. Ese es el rey perfecto en el cual todas nuestras expectativas se llenan. Es decir, el reino venidero de Jesús debe ser algo que debe llenar nuestro corazón de expectativa real. Es el fin de la ansiedad, es el fin de la depresión, es el fin de la deuda, es el fin del temor para que un portonazo, es el fin del temor por el robo, el fin del temor de la muerte, el fin del temor que se voy a perder o no mi hijo, el fin del temor si voy a perder o no el empleo, el fin de la lucha contra la creación. Todo eso, toda esa esperanza, todo eso debe ser el sueño de cada cristiano. Todos los días, para allá vamos. Esa es la expectativa de la Navidad, porque eso es lo que Cristo vino a traer. Un reino justo y un reino perfecto. Y Él dio muestras de eso. Sus milagros fueron eso. Cuando Él une un grupo de discípulos con gente que el que cobraba impuestos y el que pagaba impuestos, juntos, enemigos sociales en el mismo equipo. Tenía el loco que creía que por la espada se iba a resolver todo, Simón el celote. Y había un otro que era el otro opuesto, que había que tergiversar con el pueblo. Había el fariseo, había el menos fariseo. Había de todo y Jesús pacifica, unifica todo eso. Cuando viene el Espíritu Santo viene. Y gente de toda tribu, lengua empieza a hablar así como, oye, ¿qué es eso? Y el Señor va uniendo gente de todo tipo. Es exactamente lo que Él está haciendo. Su justicia provoca su paz y esa paz une a los que estaban separados. Por eso que la profecía va a decir a los que estaban en tinieblas, brilló sobre ellos luz. Es eso lo que Jesús provoca. Nosotros debemos mirar ese texto y ver aquí cómo dice, en mi monte santo no habrá ningún estrago. Uno va a decir, ¿será que está hablando de Jerusalén? ¿Será que está hablando de Judá? ¿Qué onda monte? Los montes de Valparaíso. ¿Dónde está hablando? ¿Cuál es el monte santo? El monte santo es donde está el Señor, donde está su presencia. En otras palabras, sobre toda tierra reposará su poder, su gracia, su paz, y no habrá ningún daño en su presencia. Esa es la expectativa que nosotros debemos tener. El rey estaba recibiendo esto. El mundo en que vivía un caos, él lleno de ídolos por todos lados que él mismo había puesto. Recibe una profecía que dice, abandona todo eso y confía en este rey venidero, que todo se solucionará. Pero el corazón del rey acá será endurecido. Mira lo que pasa. Se llenará toda la humanidad de la revelación del Señor. Y ese conocimiento es interesante porque no habrá daño. ¿Por qué? Porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y el poder de las aguas era notable para los hebreos, porque ellos no tenían la capacidad de controlar, no tenemos nosotros tampoco, de controlar el avance de las aguas. Y cuando llena, como pasan las inundaciones. Lo que quiere decir es que todos conocerán a Dios. No un conocimiento así como de saber que existe, como mucha gente tiene en nuestros días. La idea es, todos entenderán quién es Dios, qué tipo de Dios es ese. Y todos tendrán en ese mundo, todos tendrán acceso a su presencia, acceso a Él. Porque usted puede decir, yo conozco a Mark Zuckerberg. ¿Usted conoce a Mark Zuckerberg? Yo conozco. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que conversaron ustedes? O sea, el que conoce. O sea, yo sé quién es, lo ubico. He visto sus fotos. Pero que lo conozco, no sé. Yo lo conozco por la película, ¿no?, que hicieron ahí de su vida. Eso nomás. No es eso que estamos hablando acá.
Estamos hablando de que quien conoce a Mark Zuckerberg es probablemente su esposa, que lo conoce más profundamente, que lo ve el día a día, que es parte de su familia. Lo que está hablando acá es que todos serán parte de esta familia, tendrán acceso a este Padre, a este Dios. Y por eso mismo disfrutarán de la paz que este Rey perfecto entregará. Ahora, el versículo 10 cierra esa sesión mostrando que en aquel día se alzará la raíz de David, o la raíz de Isaí, como bandera de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Quizás el rey podía escuchar todo eso y decir, todo eso es para nosotros que somos los judíos. Es de mi familia, es de mi pueblo, yo soy rey de esa porción del mundo. El resto que se pierda, lo importante es que nos salvemos nosotros. Muchos creyentes piensan así también. No, lo importante es que me salve yo y mi gente y los míos y mi iglesia. Y que se pierdan, no, sí, que se pierdan nomás. Y ahí problema de Dios, no es mío, ¿cierto? Dios los creó, los puso ahí, y si Dios no cree, no tengo nada que ver con eso. No, no es eso. Desde un principio, esa esperanza no era solo para los creyentes. Mostrando que la Navidad no es solamente una fecha cristiana, aunque sea de Cristo, pero no es solo para los cristianos. La expectativa, la esperanza y la magia de la Navidad no reside en algo que es intracuerpos, que el mundo no entiende, no importa, celebramos nosotros entre nosotros porque nosotros lo entendemos y nos pasamos bien nosotros. No, estamos hablando de algo que va a afectar la sociedad chilena y la sociedad global. Estamos hablando aquí de políticas públicas, estamos hablando aquí de un futuro concreto para la humanidad, que afecta a toda la humanidad. Porque dice aquí que aquel día, y eso es importante, porque aquel día indica que un lugar en el tiempo. No es una utopía, está hablando de una fecha. No puso una fecha porque Dios no pone fecha al día final, pero literalmente se refiere que hay una fecha. Que tú no sepas es otra cosa, pero hay. La fecha está. Hay eventos futuros que ya están determinados, fechados, ¿cierto? ¿Cuándo cae? No sé, pero están. Se revelará posteriormente. No sé, de repente, ¿cuándo tengo que pagar tal impuesto? Yo todavía no sé, porque no se me han dicho, pero me van a decir pronto, seguramente alguien ya lo sabe. Hay fechas que ya están determinadas, eso es lo que está diciendo. ¿Qué significa? Que es un evento histórico, dentro de nuestra línea de tiempo, de nuestra vida, tal como sea. Por lo tanto, no estamos hablando de aquí de sueños, de utopias, de que sí pasa esto y esto. No, no está hablando de sí. Está hablando de certezas. Eso pasará. En algún momento que no puedo decir cuándo, pero que hay un día específico donde eso pasará. En aquel día, la raíz de Isaí, nuevamente el rey aquí, es descrito como alguien que llevará a cabo todo eso. Aquel que es el rey verdadero, el rey justo, el rey capaz, el rey perfecto. Él llevará a cabo todo eso. Y él se levantará. Y dice el texto aquí que se levantará como bandera de los pueblos. ¿Qué es lo que es bandera? Una bandera demuestra una pertenencia. La bandera chilena demuestra la pertenencia, ¿cierto? Si usted pone una bandera chilena, usted dice ese, como en los panamericanos, los parapanamericanos, el jugador que tiene la bandera de un país dice que él pertenece a esta nación, a este grupo. Bandera significa pertenecimiento. Aquí lo que vemos es que se levantará como bandera de los pueblos. En otras palabras, los pueblos desertarán sus nacionalidades y se unirán bajo esa única bandera, mostrando que la esperanza que Cristo trae no es solamente para un pueblo, sino que para todos los pueblos. Y va más allá y dice que no solamente es que va a atraer a los pueblos, un rey tan absolutamente perfecto que va a atraer a los pueblos, pero será deseado por los pueblos. Dice, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Las naciones correrán hacia él, haciendo una referencia al texto de Ageo. Bueno, no hace una referencia porque el texto de Ageo es más futuro, pero Ageo hace una referencia a Jesús como el deseado de las naciones. ¿Qué significa eso? Significa que ese rey se impondrá no solamente para un pueblo específico, para los presbiterianos de Chile, ¿cierto? De la IPCH, del presbiterio. No,
Estamos hablando de que ese rey se impone sobre todas las naciones, sobre todas las culturas, sobre todas las identidades, sobre todas las etnias. Él se impondrá de tal manera que no solamente las gobernará, y es interesante porque dice que él va a gobernar con un cetro de hierro, con fuerza, y va a juzgar con justicia, y va a matar a los malvados. ¿Y qué va a pasar con el mundo? ¿Va a tener temor? No, lo van a desear. Mira qué fantástico. Y es por eso que Jesús estaba predicando el evangelio verdadero, predicando el mensaje de arrepentimiento, de conversión, dando duro. ¿Y qué pasaba con los pecadores ahí? Los amigos de Leví, por ejemplo, gente que no tenía religión, se acercaban a Jesús y lo invitaban a comer con él. ¿Pero cómo? ¿Cómo un predicador que le da duro al pecado de la gente gana la simpatía de los pecadores? Algo que solamente Jesucristo puede ejecutar. Muestra también que este rey, ese gobierno, se reposará en gloria. La belleza de este reino se va a ver, se va a sentir. Y eso es lo que nosotros debemos esperar. Lo relevante acá es que todo eso no se incluye. Porque a veces uno habla de las otras naciones como si fueran otros, ¿no? Está hablando de nosotros. Porque tú no eres judío, yo tampoco. Tú no eres parte de la familia de Isaí, y mucho menos. Entonces, si se habla de las otras naciones, esa incluye la nuestra o las nuestras. Esa incluye la nuestra. Eso nos da oportunidad para que nosotros corramos hacia Él. Para que nosotros deseemos que Jesús sea nuestro Rey también. Queremos estar bajo de este pacto. Queremos participar de esa historia. Eso es lo que anhelamos. Ese es nuestro Rey. Ahora, ¿qué es lo que realmente esperas de esta Navidad? Más allá de los regalos y las comidas, ¿qué es lo que realmente esperas de esa Navidad? Una junta familiar, un feriado más. Hermanos, tenemos que elevar nuestras expectativas. Tenemos que esperar algo mucho más grandioso, mucho más mágico, mucho más perfecto. Estamos un año más cercanos a la venida de nuestro Señor. Cada Navidad que pasa se hace más cerca ese reino. Cada día más estamos más cercanos a ese mundo, que no es utópico, distópico, simbólico, poético. No, ese mundo real que Cristo viene a poner fin a todo ese caos. Podemos esperar en esa Navidad la certeza de que eso será así. Y podemos esperar en esa Navidad de que Él nos sanará de todas nuestras congojas, pero también esa Navidad debiera ser una reflexión a nuestros corazones, a de poner nuestra esperanza en otros reyes, en reyes falsos, en reyes incapaces, en reyes injustos, reyes imperfectos y reyes que efectivamente no nos salvan. Muchas veces ese rey es tú mismo en tu propio corazón, en un falso evangelio que uno cree y se cree a su manera, en su propia volada. O muchas veces ese mismo rey es el rey del consumo, de que si yo tengo una vida mejor, si yo tengo más plata, si yo tengo más salud, seré feliz. No, hermano, no serás feliz. No hay historia humana donde el dinero, donde el poder, donde el control haya dado más felicidad a un corazón verdaderamente humano. Porque lo que el corazón verdaderamente humano desea es incapaz de conquistarse por medio del esfuerzo propio del ser humano. Solo Dios puede dar. Y Dios solo da por medio de este Hijo de David. Él es el Rey capaz. Él es el Rey justo. Es el Rey perfecto. Y es el Rey que a nosotros nos incluye en su plan. Debemos cambiar la perspectiva de que la Navidad es el niñito Jesús, esa cosita. Es el ser más poderoso del universo, es el Rey, y debemos nosotros hacer como todos hicieron aquel día, postrarse ante Él, porque el niño que ha nacido, el niño que ha llegado, no es un niño cualquiera. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios cambie nuestra expectativa de lo que la Navidad debe ser, que eleve nuestros sentimientos.